Bienvenidos una vez Moon-S a su canal favorito, donde exploramos los dramas Moon-S intensos, los romances Moon-S apasionados y los secretos mejor guardados de la televisión superíndice 3N turca. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos del drama fuera de la pantalla. Nos referimos a esos momentos en los que la lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad se vuelve borrosa, y los actores, esos que nos hacen suspirar y llorar frente a la pantalla, viven sus propios culebrones. Y para empezar a calentar motores, hablaremos de un rumor que ha sacudido los cimientos del mundo de las telenovelas turcas. Kerem desechó, supuestamente, derramando lágrimas por Hande a las puertas de su hogar. ¿Es verdad? ¿Es solo un rumor jugoso? Bueno, trataremos de llegar al fondo de todo esto y analizaremos este escándalo, junto con otras series que han tenido su cuota de drama tanto dentro como fuera del set. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, desde análisis de episodios hasta entrevistas exclusivas con sus actores favoritos. Y si ya son parte de nuestra familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para nosotros. Ahora preparo copyright, sé porque esto se va a poner muy interesante. Comencemos con el meollo del asunto, el supuesto drama entre Kerem desechó y Hande. A ver, aquí hay que ser claros, de momento estos son rumores, chismes que circulan por las redes sociales y los foros de fans. No hay confirmación superíndice 3N oficial de ninguna de las partes. La historia que se cuenta es que tras una ruptura, Kerem fue visto cerca de la casa de Hande visiblemente afectado, e incluso se dice que derramó superíndice 3 algunas lágrimas. ¿Verdad o ficción superíndice 3N? Difícil de saber. Pero lo que es cierto es que la química entre Kerem y Hande en pantalla es innegable, y esto ha alimentado durante mucho tiempo las especulaciones sobre un posible romance en la vida real. Quizás solo quizás esta historia tenga algo de verdad. De todas formas, es un ejemplo perfecto de CEU superíndice 3 la vida de los actores de series turcas se convierte en un espectáculo en sí mismo. Profundizando en el caso de Kerem y Hande, la situación superíndice 3N es un verdadero caldo de cultivo para especulaciones. Ambos son superíndice 3 venes, talentosos y extremadamente populares. Su colaboración superíndice 3N en una exitosa serie ha creado una legión superíndice 3N de fans que más menos han con ver su romance trascender la pantalla. Cada interacción superíndice 3N pública, cada like en redes sociales, cada comentario, es analizado con lupa en busca de más menos sales. La presión superíndice 3N medio urtica es enorme, y es comprensible que ambos sean cautelosos a la hora de hablar sobre su vida personal. Sin embargo, este silencio solo alimenta a UNMU-DS los rumores. La historia del supuesto llanto de Kerem a las puertas de Hande ha desatado una ola de reacciones encontradas. Algunos fans se muestran compasivos, sintiendo empatia por el dolor del actor y esperando una reconciliación superíndice 3N. Otros, muescu copyrighticos, consideran que se trata de una estrategia de marketing para generar publicidad en torno a la serie. Y luego están aquellos que simplemente disfrutan del drama, alimentando los chismes y especulaciones con comentarios incendiarios en redes sociales. Es un círculo vicioso donde la verdad se diluye entre la ficción superíndice 3N y el deseo. Independientemente de la veracidad de este rumor en particular, lo cierto es que la vida de los actores de telenovelas turcas cada vez es expuesta al escrutinio público. Las redes sociales han intensificado esta tendencia, permitiendo a los fans acceder a información superíndice 3N en tiempo real y expresar sus opiniones de manera directa. Esto tiene sus ventajas, ya que permite una mayor cercanía entre los actores y su público. Pero también copyright tiene sus desventajas, ya que puede generar presión superíndice 3N, acoso y violación superíndice 3N de la privacidad. Ahora alejo copyright monos un poco de este rumor en particular y hablemos de algunas series donde el drama, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido especialmente notable. Empezaremos con Erkenci ***. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, es una comedia romántica que cautivó superíndice 3 a audiencias de todo el mundo. La trama gira en torno a Sanem, una joven más menos adora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can.
La serie es divertida, ligera y llena de momentos adorables. Pero lo que realmente hizo que Erkenci Kwai fuera especial fue la química innegable entre Demet y Kan. Los rumores sobre un romance entre ellos eran constantes, y aunque nunca lo confirmaron públicamente, su complicidad en pantalla era palpable. La serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menos global, pero también copyright N estuvo rodeada de cierta polu copyright mica. Se rumoreaba que la relación superíndice 3N entre Demet y Kan se había deteriorado hacia el final de la serie, lo que podría haber afectado la calidad de los últimos episodios. Independientemente de lo que realmente sucedió superíndice 3, Erkenci Kwai es un ejemplo de CEU superíndice 3 mo la vida personal de los actores puede influir en la percepción superíndice 3N de una serie. El GEU copyright Nero es comedia romántica con toques de drama, pero la principal razón superíndice 3N de su con diéresis copyright cito fue la química de sus protagonistas. Además las locaciones paradisuacas de Estambul y otras ciudades turcas contribuyeron a crear una atmu superíndice 3 esfera idílica que enganchó superíndice 3 al público. Un dato curioso es que la serie fue vendida a MUDS de 50 pauses, convirtió copyright 2 en un verdadero fenu superíndice 3 menos de exportación superíndice 3N para Turquía. La historia de Erkenci Kwai es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 mo la expectación superíndice 3N del público puede influir en el desarrollo de una serie. La pareja protagonista, Demet y Kan, lograron generar una conexión superíndice 3N tan fuerte con los espectadores que estos comenzaron a demandar un romance en la vida real. Esta presión superíndice 3N, sumada a la intensidad de las grabaciones y la convivencia diaria, pudo haber generado tensiones entre los actores, afectando su relación superíndice 3N profesional y, en última instancia, la calidad de los últimos capítulos. La serie se convirtió superíndice 3 en un escaparate de la vida personal de sus protagonistas, difuminando la línea entre la ficción superíndice 3N y la realidad. Este fenómeno superíndice 3 meno no es exclusivo de Erkenci Kwai, pero su es un ejemplo paradigmático de CEU superíndice 3 mo la fama y la presión superíndice 3 en medio tica pueden afectar la vida de los actores de telenovelas turcas. Sigamos con Aik Memnu ***. Esta es una serie dramática que se ha convertido en un club psico de la televisión superíndice 3N turca. Protagonizada por Beren Saat, Banu Párrafo Tatlıtuğ y Selu Párrafo UKY Untem, la serie cuenta la historia de Biter, una joven hermosa que se casa con Adnan, un viudo rico mucho mayor que ella. Biter, insatisfecha con su matrimonio, comienza una aventura con Belul, el sobrino de Adnan. La serie es una adaptación superíndice 3N de una novela del mismo nombre y es conocida por su trama intensa, sus personajes complejos y sus actuaciones excepcionales. Aik Memnu es una serie llena de pasión superíndice 3N, traición superíndice 3N y secretos. La relación superíndice 3N entre Biter y Belul es una de las MUDSIQ superíndice 3 nicas de la televisión superíndice 3N turca, y su final trágico sigue siendo recordado por los fans. Pero el drama no solo se limitó superíndice 3 a la pantalla. Durante la producción superíndice 3N de la serie, hubo rumores de tensiones entre los actores, especialmente entre Beren Saat y Banu Párrafo Tatlıtuğ. Se decua que su relación superíndice 3N profesional era difícil, lo que aún más menos ado a UNMU de esa intensidad a sus escenas juntos. Aik Memnu es un ejemplo de CEU superíndice 3 mo una serie puede trascender la ficción superíndice 3N y convertirse en un fenómeno superíndice 3 meno cultural, generando debates y controversias incluso aún más menos os despu copyright ese de su finalización superíndice 3N. El GEU copyright Nero de la serie es drama con un alto contenido eru superíndice 3 tico y de intrigas y colu superíndice 3 jica. La impecable puesta en escena, el vestuario lujoso y la banda sonora emotiva, contribuyeron a crear una atmu superíndice 3 esfera opulenta y decadente que atrapó superíndice 3 al espectador. Un dato curioso es que la serie generó superíndice 3 múltiples adaptaciones en otros pauses, incluyendo una exitosa versión superíndice 3 en estadounidense titulada Gossip Girl. La leyenda de Aik Memnu Bamun se ayudó de la trama y las actuaciones. La serie se convirtió superíndice 3 en un verdadero hito cultural en Turquía, generando debates sobre temas tabú como la infidelidad, la diferencia de edad en las relaciones y el papel de la mujer en la sociedad. El personaje de Biter, interpretado magistralmente por Beren Saat, se convirtió superíndice 3 en un símbolo de rebeldía y pasión superíndice 3N, generando tanto admiración superíndice 3N como críticas.
La serie no solo cosechu superíndice 3 un granu con diéresis copyright sito de audiencia, sino que también copyright n influyu superíndice 3 en la moda, el lenguaje y las costumbres de la sociedad turca. La supuesta tensiu superíndice 3n entre Beren Saat y Párrafo Tatutui, aunque nunca confirmada oficialmente, aún más menos adiu superíndice 3 un ingrediente extra de morbo a la serie, alimentando las especulaciones y el interu copyright ese del público. El secretismo en torno a su relación superíndice 3n contribuyu superíndice 3 a crear un aura de misterio alrededor de la serie. Convirtió copyright dola en un tema recurrente en los medios de comunicación superíndice 3n y las conversaciones cotidianas. Ahora pasemos a muteaye myzyl, también copyright n conocida como Suleimu n, el Gran Sultur n. Esta serie Istu superíndice 3 rica narra la vida de Suleiman n el Magnífico, uno de los sultanes mundes poderosos del Imperio Otomano, y su relación superíndice 3n con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió superíndice 3 en su esposa y consejera. La serie es un drama con diéresis copyright pico lleno de intrigas palaciegas, batallas y romances apasionados. Muteaye myzyl fue un grano con diéresis copyright sito en Turquía y en todo el mundo, pero también copyright n generó superíndice 3 controversia debido a su representación superíndice 3n de la historia otomana. Algunos criticaron la serie por ser inexacta y por glorificar la vida en el aru copyright n. A pesar de las críticas, Muteaye myzyl es una serie visualmente impresionante, con un vestuario y decorados lujosos. La serie también copyright n cuenta con un elenco talentoso, incluyendo a Ali Tergenu Párrafo como Suleimu n y Mary Muzerli como Hürrem. Mary Muzerli en particular, se convirtió superíndice 3 en una estrella gracias a su interpretación superíndice 3n de Hürrem. Sin embargo, su vida personal también copyright n estuvo marcada por el drama. Durante la tercera temporada de la serie, Mary Muzerli abandonó superíndice 3 repentinamente la producción superíndice 3n debido a problemas de salud mental. Su salida causó superíndice 3 un gran revuelo y obligó superíndice 3 a los productores a buscar una nueva actriz para interpretar a Hürrem. Muteaye myzyl es un ejemplo de CEU superíndice 3 mo una serie puede generar un impacto cultural significativo, pero también copyright n puede tener un costo para sus actores. El GEU copyright nero es drama Istu superíndice 3 rico con elementos de romance y acción superíndice 3n. La ambientación superíndice 3n suntuosa y la música dramática crearon una experiencia inmersiva para el espectador. Un dato curioso es que la serie fue prohibida en varios pauses con diéresis graves debido a su representación superíndice 3n de la vida en el aru copyright ny a su supuesto retrato negativo del Islam. El caso de Muteaye myzyl es un ejemplo dramático de CEU superíndice 3 mo la fama y la presión superíndice 3n pueden afectar la salud mental de los actores. Mary Muzerli, catapultada a la fama mundial gracias a su interpretación superíndice 3n de Hürrem Sultán, sufrió superíndice 3 un colapso nervioso debido al exigente ritmo de trabajo, la presión superíndice 3n medio, tica y la lejanía de su familia. Su abrupta salida de la serie generó superíndice 3 un gran revuelo y puso de manifiesto la necesidad de proteger la salud mental de los actores, especialmente en producciones de gran envergadura como Muteaye myzyl. La serie no solo generó superíndice 3 controversia por su representación superíndice 3n de la historia otomana, sino también copyright n por las condiciones laborales de sus actores. El caso de Mary Muzerli sirvió superíndice 3 como un llamado de atención superíndice 3n sobre la importancia de priorizar el bienestar de los actores por encima de los intereses econu superíndice 3 micos y el cumplimiento de los plazos de producción. Superíndice 3n. Ahora hablemos de una serie mundes reciente, Sadakat Sith, Esta serie es un drama psicolu superíndice 3 jico que cuenta la historia de Asia, una doctora exitosa que descubre que su esposo, Volcán, la estudengau más menos ando con una joven llamada Derin. La serie es una adaptación superíndice 3n de la serie británica Dr. Foster, y ha sido un grano con diéresis copyright sito en Turquía y en otros pauses. Sadakat Sith es una serie intensa y emocionalmente cargada. La actuación superíndice 3n de Khan Sudere como Asia es particularmente destacable. La serie aborda temas como la infidelidad, la traición superíndice 3n y la venganza, y plantea preguntas difíciles sobre las relaciones humanas. Aunque no ha habido grandes
dalos fuera de la pantalla relacionados con Sadakat Sith, la serie ha generado mucho debate sobre la representación superíndice 3N de la infidelidad en la televisión superíndice 3N. Algunos critican la serie por glorificar la venganza, mientras que otros la elogian por mostrar las consecuencias devastadoras de la infidelidad. Sadakat Sith es un ejemplo de CEU superíndice 3mo. Una serie puede generar conversaciones importantes sobre temas sociales relevantes. El GEU Copyright Nero es drama psicolu superíndice 3 Hiko con elementos de thriller y suspense. La Atmu superíndice 3 esfera tensa y la música inquietante contribuyeron a crear una experiencia angustiante para el espectador. Un dato curioso es que la serie ha sido adaptada en varios países, incluyendo Corea del Sur y Filipinas, lo que demuestra su atractivo universal. La resonancia de Sadakat Sith radica en su capacidad para conectar con las emociones moods profundas del espectador. La serie aborda un tema universal como la infidelidad desde una perspectiva psicolu superíndice 3 Hika, explorando las motivaciones y las consecuencias de la traición superíndice 3N. La actuación superíndice 3N de Kan Sudere como Asia, una mujer fuerte y decidida que se enfrenta a la infidelidad de su esposo, ha sido aclamada por la crítica y el público. La serie ha generado un debate sobre la representación superíndice 3N de la venganza en la televisión superíndice 3N, planteando preguntas sobre si la venganza es una solución superíndice 3N válida o si solo perpetúa el ciclo de violencia. Sadakat Sith es un ejemplo de CEU superíndice 3mo. Una serie puede generar conversaciones importantes sobre temas sociales relevantes, como la igualdad de GEU Copyright Nero, la salud mental y las relaciones humanas. Y por último no podemos dejar de mencionar **Kukur**. Esta serie de acción superíndice 3N y drama criminal se centra en la familia Koupárrafo Oval, que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul. Yamau Párrafo, el hijo menor de la familia, regresa a Kukur después copyright de aún más menos os de ausencia y se ve obligado a asumir el liderazgo del barrio para proteger a su familia y a su comunidad. Kukur es una serie llena de acción superíndice 3N, violencia y drama familiar. La serie ha sido elogiada por su guión inteligente, sus personajes complejos y sus actuaciones intensas. Kukur, también Copyright N ha sido criticada por su representación superíndice 3N de la violencia y por su glorificación superíndice 3N de la cultura criminal. A pesar de las críticas, Kukur es una de las series moods populares de Turquía y ha generado una gran base de fans en todo el mundo. La serie también Copyright N ha sido notoria por los numerosos cambios en el elenco y las salidas inesperadas de algunos de sus personajes principales. Estos cambios, a menudo motivados por decisiones creativas o por problemas personales de los actores, han generado mucho debate entre los fans. Kukur es un ejemplo de CEU superíndice 3mo. Una serie puede convertirse en un FENU superíndice 3 cultural, pero también Copyright N puede generar controversia y drama tanto dentro como fuera de la pantalla. El GEU Copyright Nero es acción superíndice 3N, drama criminal y familiar. La serie destaca por su ritmo trepidante, sus escenas de lucha coreografiadas y su banda sonora urbana. Un dato curioso es que la serie ha inspirado una serie de productos derivados, incluyendo ropa, accesorios y videojuegos, lo que demuestra su gran impacto cultural. La popularidad de Kukur reside en su capacidad para combinar acción superíndice 3N trepidante con drama familiar y comentarios sociales. La serie aborda temas como la pobreza, la delincuencia y la lucha por el poder desde una perspectiva realista y cruda. La familia Koupárrafo Oval, a pesar de controlar el barrio de Kukur, se enfrenta a dilemas morales y a conflictos internos que la hacen humana y relatable. Los numerosos cambios en el elenco y las salidas inesperadas de algunos de sus personajes principales han generado controversia entre los fans, pero también Copyright N han mantenido viva la llama del Interu Copyright S. Kukur. Es un ejemplo de CEU superíndice 3mo. Una serie puede convertirse en un FENU superíndice 3 cultural, trascendiendo la pantalla y generando un impacto en la sociedad. Hemos recorrido un largo camino hoy, ¿verdad? Desde el supuesto drama de Kerem desechó hasta las complejidades de Aigmemnu y los desafíos de Muteayem YZYL, hemos visto CEU superíndice 3mo. El drama, tanto dentro como fuera de la pantalla, puede influir en la percepción superíndice 3N de una serie turca. Hemos explorado CEU superíndice 3mo. Los rumores, las tensiones entre los actores y los desafíos personales pueden afectar la producción superíndice 3N y la recepción superíndice 3N de una serie. Y hemos visto CEU superíndice 3mo. Algunas series pueden generar controversia y debate sobre temas sociales relevantes.
En definitiva, las series turcas son mucho más que simples programas de televisión superíndice 3N. Son reflejos de la cultura turca, ventanas a vidas complejas y fuentes inagotables de drama y entretenimiento. Quiero agradecerles a todos por acompañarme hoy en este viaje por el mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Con o cuál los dramas que ocurrieron de True, de las maras? Dejen sus comentarios abajo y copyright denme copyright piensan. Me encanta leer sus opiniones y saber copyright series les gustará que analizáramos en futuros vídeos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Así que nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 amantes de las series turcas.